O sea, en pocas palabras, la masa de cobre por el calor específico del cobre por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del cobre más la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua más la masa de hierro por el calor específico del hierro, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del hierro es igual a 0. Y reemplazás 0,5 kilogramos por 390 joule sobre kilogramo grado centígrado por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del cobre, que son 20 grados, más la masa de agua, 0,17 kilogramos, por 4.190 joule kilogramo grados centígrados, por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua, que son 20 grados centígrados. Más, lo continúo acá abajo, más la masa de hierro, que son 0,25 kilogramos, por el calor específico del hierro, que es 470 joule sobre kilogramo grados centígrados, por la temperatura de equilibrio menos 85 grados centígrados. Y esto es igual a 0. Sí. Luego, vamos a multiplicar 0,5 por 390. 0,5 por 390. Esto me va a dar 195. 195 kilogramos con kilogramos se me va. 3. 195 joule grados centígrados por la temperatura de equilibrio, unos 20 grados centígrados, más 0,17 por 4.190. Y esto me va a dar 712,5 kilogramos con kilogramos se me va, joule grados centígrados por temperatura de equilibrio, menos 20 grados centígrados, más, puntitos, lo sigo acá abajo, 0,25 por 470, esto me va a dar 117,5 kilogramos con kilogramos se va, joule sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio, menos 85 grados centígrados, igual a 0. Luego, como ayer hicimos, distributiva. Es decir, lo que vamos a hacer es el numerito por temperatura de equilibrio, el numerito por temperatura de equilibrio y el numerito por temperatura de equilibrio. Lo voy a escribir todo juntito. O sea, 195 joule sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio más 712,5 joule sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio más 117,5 joule sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. O sea, lo que hice fue el primer término. Sí, ahora segundo término, más por menos menos. Más por menos menos. 195 por 20 me va a dar 3.900. 3.900 joule sobre grado centígrado por grado centígrado. Y grado centígrado con grado centígrado se me va.
Luego lo que vamos a hacer es 712 por 20. 712,5 por 20 y me va a dar menos, porque más por menos, 14.250. Y como ves, grado centígrado con grado centígrado se me va directamente, ya lo escribo Joule. Porque es lo mismo. Sí. Más por menos, 117.5 por 85 me va a dar 9.988 Joule. Y todo esto es igual a 0. Lo continúo de este lado. Lo continúo acá. 195 más 712.5 más 117.5 me va a dar 1025 Joule sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Menos 3.900 menos 14.250 menos 9.988 me da menos 28.138 Joule. Y esto es igual a 0. Paso el 28.138 sumando y paso el 1.025 Joule sobre grado centígrado dividiendo. O sea, esto va a ser 28.138 Joule dividido 1025 Joule sobre grados centígrados. Joule con Joule se va. Me queda grados centígrados. 28.138 dividido 1025. 27,5 grados centígrados. Esa es la temperatura de equilibrio. Y es lo que da porque yo hice hasta el 8, así que es lo que da. Entonces, la historia es muy simple. En este tipo de ejercicios, en el cual no tenés pasaje de estado, el 2 ya tenés pasaje de estado, muy importante ser ordenado, muy meticuloso con los datos, porque es fundamental. Son fáciles los ejercicios, son largos, pero hay que ser muy meticuloso, ¿está? Y tener muy en cuenta esto de lo que te acabo de decir, porque ellos juegan mucho con las unidades. Cuando vos querés pasar de Kelvin a grados centígrados en una constante, es como cambiar una cosa por otra. No tenés que sumar, no tenés que restar, no tenés que nada. Directamente es cambiar una cosa por otra. Porque recuerda que un grado centígrado que sube, sube un grado Kelvin. Por lo tanto, es lo mismo que cambiar eso. ¿Ok? ¿Está? Si a vos no te dan los calores específicos en Joule, trabajalos en calorías. Pero si lo trabajás en calorías, tenés que tener en cuenta que tenés que trabajar con gramos. ¿Está? Eso es fundamental. Y si el resultado está en Joule, al resultado en calorías, lo pasás multiplicándolo por 4,18. Es la única, yo te digo, los estuve viendo los ejercicios y juegan mucho con las unidades. ¿Bien? Y te digo, de los que yo vi, son todos tomables. Todos tomables. O sea, son todos. La vía de calorimetría es la más complicada que vi hasta ahora. Mirá cómo será. Bien, bueno, vamos al 2. Vamos al ejercicio número 2. ¿Qué sería el siguiente? Ejercicio número 2. Este es el 1, si no me equivoco. Este es el ejercicio número 2. Dice,
Se coloca 0,2 kilogramos de hielo a una temperatura inicial de menos 40 grados centígrados. Tenemos entonces 0,2 kilogramos de hielo, 0,2 kilogramos de hielo, que se encuentra a menos 40 grados centígrados. Y se mezclan con una masa de agua, una masa M de agua, que tiene una temperatura inicial de 80 grados centígrados. La masa M de agua no la conozco, X kilogramos de agua está a 80 grados centígrados. No se pierde calor al entorno, o sea, el calor liberado más el calor absorbido es igual a cero. Eso es lo que te está queriendo decir. Si la temperatura final del sistema, la temperatura de equilibrio, es de 20 grados centígrados, ¿cuál es la masa M que estaba inicialmente a 80 grados centígrados? Bien, bueno. A ver. ¿El hielo qué va a pasar? El hielo se va a calentar. Va a aumentar su temperatura. Pero vamos a tener que tener en cuenta que el hielo tiene un pasaje de estado en 0 grados. Si vos te están diciendo de que tiene que llegar a 20 grados centígrados, cuidado con el hielo, porque el hielo va a ir de menos 40 hasta 0 y de 0 a 20. O sea, vas a tener un Q1, vas a tener un Q2 y vas a tener un Q3. ¿Sí? ¿Y qué? O sea, todo esto aumentando la temperatura. Aumentando la temperatura. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Vas a tener un Q que va a ser positivo. El del agua va a bajar la temperatura. ¿Y qué va a pasar con esto? Que el Q va a ser negativo. Entonces, el Q absorbido más el Q liberado va a ser igual a 0. ¿Cuál va a ser el Q absorbido? El Q absorbido va a ser el Q del hielo. ¿Cuál va a ser el Q liberado? El Q del agua. Y todo esto es igual a 0. ¿Pero qué va a tener el hielo? El hielo va a tener un calor que va a ir de menos 40 grados centígrados hasta 0. Va a tener un calor de pasaje de estado. Va a tener un calor que va a ir desde 0 grados centígrados hasta 20 grados centígrados. Todo eso es el hielo. Y el agua, vamos a tener el calor del agua que va a ir desde 80 grados centígrados hasta 20 grados centígrados. Todo eso es igual a 0. Fíjate que acá no te están dando los valores, de calores específicos. ¿Por qué? Porque el calor del hielo, ¿te acordás que te dije ayer que era igual al calor del vapor y que era igual a 0,5 calorías grados centígrados? Te había dicho que el calor del agua líquida era 1 caloría sobre grados centígrados. Te había dicho que el calor latente de fusión era 80 calorías sobre gramos. ¿Sí? Te había comentado eso, que el calor del hielo era 0,5 calorías sobre grados centígrados, la del agua líquida era 1 caloría grados centígrados, y el calor latente de fusión era 80 calorías sobre gramos. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasar esta masa, vamos a decir que son 200 gramos. Néstor, ¿me escuchás? Sí, te escucho ahora, sí. Perdón, pensé que estaba silenciado el micrófono.
Y el signo de las calorías y eso dependía si subió o bajaba la temperatura, ¿no? El calor depende si subía o bajaba Calor la específico. temperatura. A ver, vos te vas a dar cuenta que este va a salir solito el signo. ¿Está? Hay un ejercicio que creo que es el tercero, si no me equivoco. Ahí ya Es tenés que que hacer. ahí va a haber que mirar, ahí va a haber que mirar bien el signo. Acá, vos lo que tenés que tener en cuenta es, cuando vos pasás de sólido a líquido, es como si, digo, es como si, pero no es así, es como si vos quisieras aumentar la temperatura. Sí, En el pasaje de estado, es como si vos quisieras aumentar la temperatura. Por lo sí. tanto, ¿cómo es el calor? Positivo. Cuando enfrío, cuando quiero solidificar, cuando voy al revés, es como si quisiera bajar la temperatura. Por lo tanto, el calor latente va a ser negativo. ¿Se Bien, entiende cómo la historia? Ese jueguito tenés que hacerte en la cabeza. Está para entenderlo. sí, Después, vamos a esto. Vamos a... La masa de hielo son 200 gramos. Lo voy a multiplicar por el calor específico del hielo, que es 0,5 calorías sobre gramo grados centígrados. Por la temperatura final es 0. Otra cuestión que tenés que tener bien claro, cuál es mi temperatura final, cuál es mi temperatura inicial del intervalo de temperatura que estoy tomando. Fundamental eso. ¿Está? sí. En este tramo es de menos 40 a 0, o sea que la final es 0 y la inicial es menos 40 grados centígrados. Cambio de estado. Más 200 gramos por 80 calorías sobre gramos por nada. Más, porque es pasaje de estado, no cambia temperatura. 200 gramos. 200 gramos. Acá estamos en estado líquido. Estado Sí. líquido. El calor específico es una caloría, por una caloría sobre gramo, grados centígrados, por la temperatura final, que es de 20 grados centígrados, menos 0 grados centígrados. Todo eso es el hielo. Ahora vamos al agua líquida. El agua líquida me dice más la masa de agua, que no la conozco, por una caloría sobre gramo grados centígrados, porque una caloría, porque en 80 y 20 estoy en temperatura líquida. Temperatura final 20 grados centígrados menos 80 grados centígrados. Y todo esto es igual a 0. Veamos. 0 menos menos es más, o sea que esto me va a dar 40 grados centígrados. 20 menos 0 es 20 grados centígrados. Y aquel, el último, me va a dar menos 60 grados centígrados. Menos 60 grados centígrados. Y de ahí va a salir que el calor es negativo. ¿Está? Y de ahí sale que es negativo. Gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va, gramo con gramo se va, gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va, grado centígrado con grado centígrado se me va. Y ahora vienen las cuentitas. Ahora vienen las cuentitas. 200 por 0,5, 100. Por 40, 4.000. 4.000 calorías. 200 por 80, 16.000. 16.000 calorías. 200 por 20, 4.000. 4.000 calorías. Más la masa M, que es mi incógnita, y acá fíjate que tenés más por menos, menos 60 calorías sobre gramos. Y todo esto es igual a 0.
4.000 más 16.000 más 4.000 son 24.000 calorías más, perdón, esto tengo que ponerlo entre paréntesis, lo estamos multiplicando, más la masa por menos 60 calorías sobre gramos, igual a 0. Voy a pasar el 24.000 restando y el menos 60 dividiendo. Por lo tanto, me termina quedando que la masa va a ser igual a menos 24.000 calorías dividido menos 60 calorías sobre gramos. Caloría con caloría se me va y 24.000 dividido 600 me da 40 gramos. Listo. ¿Sí? ¿Se ve cómo se hace? Bien. Vamos a un tercero. El cuarto es el que yo quería ver. Una bandeja para hacer hielo, contiene 0,350 kilogramos de agua a 18 grados centígrados. ¿Querés esperar que te acompañen? Me dice el ejercicio, ¿cuánto calor debe extraerse para enfriar el agua a 0 grados centígrados y después congelarla? Sí, acá se usa negativa. Exactamente, acá te va a dar negativa. Bien. Me acuerdo que cuando me puse para hacer la parte de fusión, la L la usé negativa. Exacto, muy bien. Porque no me daba. Vamos, para que voy a copiar los datos, 0,318 kilogramos que se encuentra a 18 grados centígrados y me dicen, che, llévalo a 0 grados, a 0 grados centígrados y luego congelalo. Sugerencia que te dice un profesor que conoce de esto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo estoy en 18 y tengo que llegar a 0. Me dice, andate hasta 0, pero además congelalo. ¿Sí? Andate de 18 a 0, pero además congelalo. Son 2 calores entonces. No necesariamente o sea, el agua que llega a 0 no necesariamente está congelada. No, está líquida, está a 0 grados. Está a 0, pero en estado líquido. Pero es la brecha, ya -1 es... No, vos, la cosa es así. Es así. Vos estás en menos 18. Llegás a 0. Sí, A 0 grados. Bajó la temperatura. sí, Sin perfecto. pasaje de estado. Y después haces pasaje de estado. ¿Se entiende? Y después haces pasaje de estado. Por lo tanto tenés un Q1 y un Q2. Supongamos que la cosa termina acá. La cosa termina ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Acá tenés estado sólido y esto sigue estando en estado líquido. Tenés una mezcla de hielo y agua. Hielo y agua. ¿Está? Acá, en este punto de acá, va a estar todo sólido. Acá está en estado líquido. Pero en el medio hay una mezcla de sólido con líquido. Listo. ¿Ok? Bien, entonces, nuevamente, como voy a bajar la temperatura, Q va a ser negativo. Por lo tanto, el L de
solidificación va a ser igual a menos 80 calorías sobre gramos. El calor específico siempre es positivo. O sea, vos vas a tener 1 caloría sobre gramo, grados centígrados. El único que es negativo, que puede ser negativo, son los calores de pasaje de estado. ¿Está? Entonces, Q total va a ser igual a Q1 más Q2. Es decir, 318 gramos, que son 0,318 kilogramos, multiplicado por 1 caloría sobre gramo, grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final? 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. Menos 18 grados centígrados. Menos 18 grados centígrados. Y esto te va a terminar dando menos 18 grados centígrados. Más 318 gramos multiplicado por menos 80 calorías sobre gramos. ¿Listo? Tenemos gramo con gramo se me va, grado centígrado con grado centígrado se me va, gramo con gramo se me va, y entonces hago la cuentita. Un total va a ser igual a 318 por 18, 318 por 18 me da 5.724, menos 5.724 calorías. Siempre acordate de multiplicar primero los signos, luego los números y por último las unidades. ¿Está? Menos 5.724 menos 318 por 80, esto te va a dar menos 25.440 calorías. 24, esto te va a dar menos 31.164 calorías. ¿Sí? Pero recordad que el ejercicio te lo pide en Joule también. Por lo tanto, 31.164 calorías. Lo voy a Menos multiplicar. 31.000. ¿Eh? Menos 31.000. Gracias. Menos 31.164. Lo voy a multiplicar por 4,18. Por 4.18. Y esto me va a dar menos 130.265 Joule. Ellos en el resultado te lo presentan así también, menos 130 kilojoule. También te lo pueden presentar como menos 31,2 kilocalorías. Viste que no especifican a qué lo quieren. No, ahí en el ejercicio dice Joule, pero después yo miré los resultados para ver si lo estaba haciendo bien y vi que ponían también kilocalorías, kilojoule. Sí, usan cualquier, ni siquiera especifican la unidad, entonces uno tiene que hacer, o sea, llega un resultado, tiene que chequear con la guía y después tiene que rechequear a ver con todos los pasajes. Claro, el tema es, claro, ahí está el tema, que les encanta jugar con las unidades. Y en el parcial te van a jugar con las unidades. Por eso los pasajes de unidades tenés que tenerlos bien claros para esto. ¿Está? Sí. Bien. Vamos al cuarto ejercicio, que este es el que estaba esperando yo. 1, 2, 3, 4. Ahí está. En un calorímetro en el que coexisten, un calorímetro es un recipiente que no intercambia calor con el medio externo. Es un tipo termo. Sí. Pero nada más que ahí lo que se hace es mezclar sustancias. ¿Está? Entonces dice, tenemos en un calorímetro 100 gramos de hielo, 100 gramos de hielo, y qué guachos estos, 1000 centigramos
de agua. Me volví loca. 1000 centigramos de agua. Se agregan 500 gramos de hielo. Esto está junto. Se agregan 500 gramos de hielo que se encuentra a menos 30 grados centígrados. Calcular la temperatura final del sistema. Temperatura de equilibrio. Bueno, este ejercicio hay que tener mucho ojo con esto. Lo hice 4 veces este ejercicio. No es fácil, no es fácil. ¿Qué es lo que uno supone? A ver, vos tenés 100 gramos de hielo que está a 0 grados. Sí. ¿Pero qué reza? Y agua 5.8, sí. está a 0 grados centígrados. Pero igual le ponés 500 gramos de hielo. Es una cantidad importante de hielo. A menos 30 grados. Entonces, ¿qué es lo primero que yo supuse? Bueno, el agua líquida. Va a pasar de estado. El agua líquida, claro. El agua líquida solidifica. Solidifica. Luego, por otro lado, acá está la tapita, la estaba buscando. Luego, por otro lado, 1000 centigramos. Lo voy a multiplicar por un gramo que tiene 100 centigramos. O sea que esto me va a terminar dando 10 gramos. 10 gramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero, voy a calcular el calor que necesito para que esos 10 gramos de agua líquida solidifiquen. ¿Está? Y recordá que calor latente de solidificación es menos 80 calorías sobre gramos. Entonces, el Q del agua... Acá es donde decís que hay que tener mucho cuidado por un tema de... Vos me dijiste lo de sólido a líquido, es como si aumentara y de líquido a sólido, como si... por el tema de los signos, ¿no? Ahora vas a ver. Primero vamos a hacer que el agua líquida solidifique. Y esto va a ser igual a 10 gramos por menos 80 calorías sobre gramos. Y esto nos va a dar menos 800 calorías. Pero una vez que solidificó, ¿qué pasó con la mezcla? Una vez que solidificó, vos vas a tener 110 gramos de hielo a 0 grados centígrados. 110. Y vas a tener después 500 gramos de hielo, que lo agregás después, a menos 30 grados centígrados. ¿Y qué va a pasar? Con el de 0 va a bajar la temperatura. Con el de menos 30 va a subir la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta una temperatura de equilibrio. Y si baja la temperatura, Q es negativo. Y si sube la temperatura, Q es positivo. ¿Se entiende? Estamos hablando ahora de una situación que cambió. Originalmente yo tenía 10 gramos de agua líquida y ahora tengo 10 gramos de hielo más. O sea, de los 100 ahora son 110. ¿Está? Entonces... Lo que no entiendo, ¿por qué los menos 30 grados centígrados actúan como Q positivo? Porque porque va a subir la temperatura. El equilibrio La temperatura final va a ser mayor que menos 30. Por lo tanto, cuando hagas la cuentita de T final menos T inicial, te va a dar positivo. Por lo tanto, Q va a ser positivo. Lo que determina que Q sea positivo o negativo es la variación de temperatura realmente. ¿Se entiende? Si vos enfrías, la variación de temperatura es negativa. Por lo tanto, Q es negativo. Sí. Si vos calentás, delta T
va a ser positivo, por lo tanto Q es positivo. ¿Se entiende? Pero eso es cuando no hay cambio de estado. Cuando hay cambio de estado, lo que determina el signo es el calor latente. ¿Sí? Y ahí Claro, tenés que preguntarte vos, ¿quiero aumentar la temperatura después de esto o quiero disminuir? Si quiero aumentar la temperatura, sólido-líquido, líquido-gas, el calor latente es positivo. ¿Quiero enfriar la temperatura? Si quiero enfriar la temperatura, es como que quiero pasar de gas a líquido y de líquido a sólido. Por lo tanto, Q es negativo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un calor que se absorbe más un calor que se libera. El calor que se absorbe es el calor del hielo, es el Q del hielo a menos 30 grados centígrados. Ese sería el calor que se absorbe. Más calor que se libera. Y cuidado acá, porque yo ya calculé algo que se liberó. ¿Qué fue? Los menos 800 calorías. sí. Porque eso liberó energía. O sea, entonces acá me tenés que poner menos 800 calorías. Menos 800 calorías. Más el calor del hielo que está a 0 grados centígrados. Igual a 0. Por eso te dije que este ejercicio hay que hacerlo muy despacito y muy tranquilo, porque donde te equivocaste en algo, olvídate, te da cualquier cosa. Sí, yo me había equivocado en el signo en los 800 calorías. Yo había puesto como positivo. Claro, bien. Masa de hielo, o sea, tenemos 500 gramos por 0,5 calorías sobre grados centígrados, por la temperatura de equilibrio, que no la conozco, menos 30 grados centígrados. Menos, más por menos, 800 calorías. Más, por más. La masa de hielo, que ahora son 110 gramos, por 0,5 calorías, grados centígrados, por la temperatura de equilibrio, menos 0 grados centígrados, que era la temperatura inicial, es igual a 0. Hermana, va a tener que frizar. Sí. Bien, este menos con este menos se te va a terminar haciendo más 30 grados centígrados. Vamos a multiplicar los 500 por 0,5 y gramo con gramo se te va a quedar 250 calorías, grados centígrados, por la temperatura de equilibrio más 30 grados centígrados. Menos 800 calorías. Más 55,5 gramos con gramos se te va, calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Y el 0 no lo voy a poner, porque 0 por cualquier número te da 0. ¿Se entiende? Así que el 0 grados no lo voy a poner. Esto es igual a 0. Luego que vas a hacer distributiva. Ahí. Distributiva ahí. Y vas a decir, lo continúo acá, Lo continúo acá arriba. Ahí arriba. Me quedaría 250 calorías grados centígrados, 250 calorías grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Más, 55 calorías grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Estoy siendo ordenadito, estoy poniendo todos los términos que sean semejantes. Este ser semejante con este. Ahora voy a multiplicar 250 por 30. 250
por 30. Y esto me da 7.500. 7.000 más 7.500 calorías. Menos 800 calorías. Y esto va a ser igual a 0. 305 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio, más 6.700 calorías, me va a dar igual a 0. Esto está positivo, pasa negativo, y 305 pasa dividiendo. Esto me quedaría menos 6.700 calorías dividido 305 calorías sobre grados centígrados. Esto me va a dar negativo. 6.700 dividido 305 menos 22 grados centígrados. Ahí está. Bien. Es eterno. ¿Eh? Es eterno. Sí, sí. Bien, escúchame. Día jueves, porque ya te dije que yo lunes y martes. Si el martes llego a casa, yo te mando un mensaje y te digo. Dale. Si llego el martes, te aviso. ¿Está? La idea es, yo haría toda esta guía con vos, la haría toda. Porque te digo en serio, los ejercicios que yo vi son todos tomables, todos. No hay uno que falte que no es tomable. Te digo la verdad, para mí fue la mejor guía que hicieron hasta ahora, es esta. La más sensata. Sí. La más sensata, te digo. ¿Sí? ¿Está? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo tengo preparado 3 ejercicios más. Para el otro martes, vamos a tratar de conectarnos en horario para poder aprovechar más la hora. ¿Sí? Eso te lo voy a pedir, por favor, porque si no, perdemos tiempo y perder 15 minutos de clase es perder hacer 2 ejercicios. ¿Se entiende? Perder hacer 2 ejercicios. O por ahí 3. ¿Ok? Así que bueno, yo el martes te aviso. Yo apenas llegue acá el día martes, yo te aviso y te digo, mirá, nos vemos a tal hora y hacemos la clase y bueno, le metemos pata con esto para avanzar un poco más. ¿Ok? Vos fíjate, vos seguís avanzando. De última acá se van a repetir los ejercicios, pero vos lo vas a afirmar. Eso es lo bueno. ¿Se entiende? Que vos lo vas a poder afirmar. ¿Ok? La clase que viene seguimos y la otra clase ya te explico. Conductividad y radiación. Perfecto. ¿Ok? Dale. Bueno, Dale. nos vemos, Nela. Buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau, hasta luego.